Listo, comenzamos con la clase entonces. La clase correspondiente al capítulo 14, animales, características, clasificación y usos. Reino animal. El reino animal pertenece a la división Eucaria y como pertenece a la división Eucaria, entonces todos los animales que son eucariotas. Esa es la característica principal de los animales. Todos, sin excepción, son eucariotas. Otra característica, no hay animales unicelulares, todos son multicelulares. Y como tercera característica es que todos son heterótrofos. Es decir, dependen de materia orgánica de otros compuestos para alimentarse, de otros animales, de otras plantas, de otros seres vivos para alimentarse, ¿no? Heterótrofos, totalmente. Ahora, a los animales podemos agruparlos en grupos llamados filos, según la taxonomía, ¿no? El grupo más grande de todos eran las divisiones. Eucaria, bacteria, arquea. Ahora, la división eucaria la agrupamos en grupos más pequeños, los reinos. Y en caso del reino animal, ahora lo agrupamos en grupos más pequeños, los filos. Antes de pasar a hablar de los filos, tenemos que hablar acerca de la clasificación de los animales en general, ¿no? Lo podemos agrupar en tres grandes grupos, dependiendo de qué, dependiendo de algo llamado capas germinales. Capas germinales. Y ese concepto nosotros lo hemos mencionado cuando hablamos de reproducción, cuando hablamos de fecundación, al menos en el ser humano, ¿no? Cuando se unía el espermatozoide con el ovocito, se generaba lo que es el cigoto. Y luego del cigoto se generaba lo que era la mórula, luego la blástula, que es esto de acá, y luego la gástrula. En la gástrula es donde se desarrollaban tres capas de células. Esas son las capas germinales. ¿Por qué se llama germinales? Porque esas capas se van a encargar de producir todos los tejidos y todos los sistemas que ya tenemos cuando somos adultos, ¿no? Las capas germinales se forman cuando apenas se está desarrollando el embrión, a los pocos días de haberse dado la fecundación. Ya cuando nos estamos desarrollando dentro del vientre de la madre, esas capas germinales son las que dan origen a todos los tejidos, todos los sistemas. Y eran tres, recordarán, es el ectodermo, la capa germinal más externa de todas. Ecto es externo, endodermo, la capa más interna, y mesodermo, meso, la capa media, ¿no? Son estas tres capas germinales las cuales se forman. Cuando un animal desarrolla estas tres capas germinales, se le conoce como triblástico. Tres. Blástico es formador, ¿no? Triblástico o triploblástico también se le conoce. Triblástico, triploblástico es lo mismo. Nosotros la desarrollamos, las tres capas germinales, así que nosotros somos triploblásticos. ¿Quiénes más lo desarrollan? Lo desarrollan todos los vertebrados, todos, absolutamente todos. Así también todos los cordados. Y los cordados es un grupo al cual pertenecen los vertebrados. Y los cordados es un filo, por ejemplo, y hablaremos acerca de ellos, lo desarrollan los anélidos, los artrópodos, los moluscos. Y esta formación de tres capas germinales va de la mano con la complejidad de los animales. Y es que si desarrollan las tres, significa que va a poder desarrollar en la gran mayoría de tejidos la gran mayoría de sistemas. Y es que hay animales que no tienen tres capas germinales, sino que tienen dos capas germinales. Y eso es como se le conoce, se les conoce como di2, ¿no? Di o diplo, blásticos. Vemos ese es el caso, ¿no? En la cual solo se forman dos capas. En este caso, ¿cuáles van a ser? Van a ser el endodermo y van a ser el ectodermo. Acá no hay mesodermo, no hay mesodermo. Solo hay dos de tres. Acá, ¿a quién vamos a encontrar? Vamos a encontrar los nidarios y vamos a encontrar a los tenóforos.
que es un grupo de animales que hasta ahora no hemos mencionado, pero que ya describiremos en su respectiva imagen. Estos dos grupos o dos filos de animales son los que son diploblásticos, solo desarrollan dos capas germinales. ¿Qué tanta diferencia hay en que desarrollen dos o tres? Mucha. Y es que como solo son dos, el número de tejidos es menor, el número de sistemas es menor. Los nidarios, por ejemplo, sabrán que son de los animales más simples que hay, mucho más simples si la comparamos con artrópodos, si las comparamos con cordados, ¿no? Y eso es ¿por qué? Porque solo tienen dos capas germinales, no tienen una tercera como tal. Y así como hay que quienes tienen tres, quienes tienen dos, también hay quienes tienen ninguna. Ojo, no hay ningún animal que te desarrolle una capa germinal. O sea, el término monoblástico no existe, básicamente, ¿no? Por ahora al menos, que no se haya descubierto, y es que las cosas en biología suelen cambiar. Pero por ahora no hay monoblástico. Lo que sí hay son animales que no te desarrollan nada, ni una ni nada, ninguna capa germinal. Y esos son, se les cataloga como los sin tejidos. Sin tejidos o se les llama también parazoos. Y es que estos son diferentes al resto de animales. Zoo significa animal, para es como diferente. ¿Y quiénes encontramos acá? Acá encontramos a los poríferos. Los poríferos no te desarrollan ninguna capa germinal, por ende, no te desarrollan ningún tejido. Por eso son animales sin tejidos y obviamente tampoco te desarrollan ningún sistema. Recordarán cuando hablamos de los poríferos, decíamos que tienen su digestión, es intracelular, su excreción intracelular, respiratorio intracelular, no tiene sistema circulatorio, no hay sistema nervioso, todo depende de sus células en sí, no hay un tejido como tal. Y un tejido es una asociación de células, ¿no? Acá las células trabajan de manera independiente. Claro, hay algunas células especializadas que ya mencionaremos, pero no hay un sistema como tal, no hay un sistema tejido. Esos son los poríferos, bien, los animales más simples de todos. Luego le siguen esto en orden de complejidad. Ahora, a los llamados triblásticos los podemos dividir también en tres grupos, dependiendo de qué, dependiendo de algo llamado celoma. Celoma. ¿Y qué es el celoma? El celoma es una cavidad. Cavidad donde se desarrollan los órganos. Cavidad donde se desarrollan los órganos. Si habrán visto en los mercados por ahí pescados, o lo que son pollos, o lo que son chanchos, o patos, etcétera, lo que hacen antes de venderlo es sacarle todos los órganos, sobre todo en los pescados, ¿no? Que es más fácil, o en los pollos, que es más abundante. Lo que hacen es sacarle todos los órganos y verán dentro de un pollo al abrirlo una especie de hueco, una especie de cavidad. Esa es la cavidad donde se desarrollaron todos los órganos o donde se encontraban todos los órganos, ¿no? Ya sea buche, en el caso de un pollo, ¿no? Buche, estómago, pulmones, corazón. Esa cavidad es el celoma. El celoma surge evolutivamente para el desarrollo de todos los órganos. Es así que los animales que tienen celoma son los animales más evolucionados de todos. Obviamente los cordados están dentro de este grupo de animales que tienen celoma. ¿Cómo se llaman los animales que tienen celoma? Celomados. Celomados, sencillamente. Algunos libros te podrán poner celomados. Eu es verdadero, ¿no? Y es que va a haber otra cosa parecida a un celoma que ya mencionaremos. Ahora, el celoma, cavidad donde se desarrollan los órganos, surge del mesodermo. O sea, quien genera la formación de esa cavidad es el mesodermo, el mismo mesodermo que es una capa germinal, ¿no? Surge del mesodermo. A su vez, el celoma tiene una membrana y esa membrana se conoce como peritoneo. Esa membrana tiene como papel rodear a todos los órganos, ¿no? Y ubicarlos en esa cavidad.
para que esté en una posición específica de los pulmones, del estómago, de los intestinos, por ejemplo, es gracias al peritoneo. Y el peritoneo a su vez rodea todo el celoma como tal. ¿Cómo se llaman los individuos que tienen celoma entonces? Celomados. Acá vemos, por ejemplo, esto de acá, le realizan un corte a un anélido. Este es un anélido y los anélidos son celomados, ¿no? ¿Y qué es lo que encuentran? Vamos a encontrar a las tres capas germinales para empezar. La capa más externa de todas, ¿cuál es? El ectodermo. La capa que es esta capita azul, ¿no? Ese sería el ectodermo. Luego la que le sigue es el mesodermo, la capa media, que es esta media naranja que está acá. Ahora, la capa más interna, que es esto amarillo de acá, es el endodermo. El endodermo a su vez rodea algo conocido como tubo digestivo. Y el tubo digestivo es el que va a dar origen a todo el sistema digestivo, ¿no? Es decir, desde la boca hasta el ano. Eso es lo que hace el tubo digestivo. Origina todo lo referente al sistema digestivo. Es así que asocien también endodermo a tubo digestivo, ¿no? Porque gracias al endodermo es que surge todo lo referente al sistema digestivo como tal. Ahora, entre el endodermo y el mesodermo es donde se va a generar esta cavidad, que a su vez tiene una membrana, ¿no? Esa membrana se conoce como peritoneo, que es esta rosada que está acá, ¿no? Esta membrana más o menos rosada, la cual rodea la cavidad. Y es en esta cavidad en donde se van a desarrollar todos los órganos, o en donde se desarrollan todos los órganos de los celomados, sea estómago, sea cerebro, sea lo que sea, todos los órganos se dan ahí porque se ha formado el espacio suficiente para que se desarrollen los órganos. Y lo mismo pasa con los cordados, ¿no? Lo mismo pasa con los pescados, con las aves, como el pollo, ¿no? Ahí se desarrollan todos los órganos. Bien, esos son los celomados. Ahora, ese es un tipo de división. La otra clasificación es la siguiente, los conocidos como pseudocelomados. ¿Por qué se les llamará pseudocelomados? Pseudo significa parecido, parecido a los que tienen celoma, que son los celomados, parecido, pero no iguales. Y acá, ¿a quiénes encontramos? Acá encontramos a los nemátodos. Nemátodos. Y acá encontramos también a los rotíferos, los cuales no hemos hablado todavía, pero ya mencionaremos a continuación. Los nemátodos y rotíferos, veremos. La capita azul, igual, ectodermo. Esta capa roja, mesodermo. Acá no hay peritoneo. ¿Por qué no hay peritoneo? Porque no es un celoma, para empezar, ¿no? Es una cavidad, sencillamente. Y esa cavidad no surge del mesodermo. Es por eso que no se la cataloga como celoma. O sea, estas dos cosas de acá, surgir del mesodermo y estar rodeado por un peritoneo, no lo tiene el pseudoceloma. Simplemente es una cavidad y ya donde pueden desarrollarse órganos también, pero no hay ese orden que tiene el celoma, ¿no? De ubicarlos en una posición específica. Es por eso que estos animales pseudocelomados son menos complejos que los celomados o menos evolucionados, ¿no? Y esto amarillo de acá es el endodermo, ¿no? Que rodea a su vez al tubo digestivo como tal. Hay una cavidad pseudoceloma, se pueden desarrollar órganos, sí, pero no con tanta facilidad, ¿no? Como en los celomados. Esos son los pseudocelomados. Acá vale la pena recordar, ¿no? Estos de acá. Suelen ser habituales las preguntas. ¿Qué animales son pseudocelomados, nemátodos y rotíferos? Los celomados son el resto que no se ha mencionado. Por ejemplo, los anélidos, artrópodos, moluscos, precisamente los más evolucionados, ¿no? Equinodermos, cordados y etcétera. Los acelomados, A significa sin, celomados son sencillamente los que no tienen celoma. Y acá, ¿quiénes vamos a encontrar? Vamos a encontrar los famosos platelmintos. Platelmintos y también a los nemertinos. ¿Qué son los nemertinos? Son gusanos también marinos, pero que ya mencionaré. No, bueno, no hay una diapositiva para los nemertinos, pero esto lo que tienen que saber es que los nemertinos o nemerteas, como sale en la separata, son un tipo de acelomados. O sea, de los acelomados tenemos dos grupos, platelmintos, nemertinos. Pseudocelomados, dos grupos, nemátodos, rotíferos.
Diblásticos, dos grupos, cnidarios, ctenóforos. El resto que no se ha mencionado, obviamente acá están los poríferos, y el resto que no se menciona acá, todos los demás, artrópodos, moluscos, anélidos, todos los demás son esto, de este tipo de animales. Todos son celomados. Todo el que resta son celomados como tal. Regresando acá, los acelomados no tienen celoma. Entonces, ¿qué tienen? No hay una cavidad y no, no la hay. Por ejemplo, está el ectodermo, la capita azul. Luego le sigue el mesodermo. Y entre el mesodermo y el endodermo, donde debería haber una cavidad, por ejemplo, acá está el celoma, acá está el pseudoceloma y acá no hay ninguna cavidad. Esto está tapizado, o sea, está rellenado con algo concreto, no hay ninguna cavidad. Y esto se conoce como mesénquima. Está rellenado todo esto, ese es el mesénquima. Y es así que como no hay un espacio, no hay una cavidad, no hay un espacio donde se desarrollen los órganos. Es por eso que estos son animales, son bastante simples si los comparamos con esto de acá. Los platelmintos, por ejemplo, tienen un sistema digestivo, sí, pero bastante rudimentario y un sistema digestivo incompleto todavía. Sistema circulatorio no tienen, sistema respiratorio es bastante primitivo. El sistema excretor, sí, y hay órganos, me podrán decir, los protonefridios, pero son bastante pequeños. Y es decir, no hay ese espacio para que puedan desarrollarse órganos grandes. Todos los órganos que pueden tener son muy pequeños. Bien, esos son los acelomados, entonces. ¿Hasta acá tienen alguna duda o consulta? Parece que todo está claro, entonces pasamos a la siguiente diapositiva. Bien, ya hablaremos de los que son los filos ahora. Los animales se dividen en filos. Filos o filum, ¿no? O sea, se pueden pronunciar así también, filo. Filo o filum. El más simple de todas, ¿cuál es? Si es que avanzaremos desde lo simple a lo complejo. El más simple de todas son los poríferos conocidos también como parazoos, los cuales están las esponjas de mar, ¿no? Los poríferos son netamente acuáticos, todos son acuáticos, exactamente marinos. Y aparte de eso son sésiles, que significa sésil, que no se mueven. Y bueno, no tienen sistema nervioso, ¿con qué se iban a mover como tal? Todas estas esponjas están pegadas a sustratos que son rocas, ¿no? Están pegadas a rocas sencillamente. Y están existiendo, absorbiendo nutrientes. ¿Nutrientes a partir de qué? A partir del fitoplancton, por ejemplo, a partir de zooplancton, a partir de algas. Y es que tienen una cavidad conocida como espongiocele. Cavidad atrial o cavidad interna, que es el espongiocele. El término cele, recuerden, significa cavidad. Y es donde ingresa el agua al interior de la esponja, ¿no? ¿Para qué? Para que empiece a su vez no solo a traer agua para capturar el oxígeno del agua, sino también para que puedan entrar por ahí algas, zooplancton, fitoplancton. Y hay un grupo de células que son bastante particulares y no debemos olvidar. Los cuanocitos, los cuales se encargan de qué? Del filtrado y también, y eso ayuda bastante en el proceso de digestión. Digestión, vamos a poner filtrado y digestión. Y es que acá la digestión es netamente intracelular, o sea, el alimento por ahí zooplancton o fitoplancton va a ingresar a estas células para que se encarguen de degradarla y finalmente transmitir a los nutrientes a todas las células de la esponja. Lo mismo pasa con el oxígeno y por ahí hay cosas que se tienen que botar y cada célula se encarga de excretar sus desechos. Recuerden, acá no hay tejidos, acá no hay sistemas. Estos no son ni diploblásticos ni triblásticos, sencillamente no tienen tejidos. ¿Ok? Estos son los poríferos. Avanzamos a lo que son los nidarios. Nidarios conocidos también como celenterios. Los nidarios o celenterios.
Acá ya es un poco más complejo porque estos sí tienen capas germinales, no son diploplásticos, tienen dos capas germinales. ¿Cuáles son? Son el ectodermo y el endodermo, y eso ayuda a que se desarrollen sistemas, desarrollen tejidos. Por ejemplo, ¿qué tipo de sistemas tienen en los cnidarios? Tienen un sistema nervioso, el sistema nervioso reticular, por ejemplo. No hay un sistema circulatorio, sistema digestivo. ¿Cómo es su digestión? Acá hay digestión tanto extracelular como intracelular. Por ejemplo, en la llamada cavidad gastrovascular es donde se desarrolla la famosa digestión extracelular. O sea, en esta cavidad los alimentos van a ser degradados, pero degradados parcialmente, ya que hay un grupo de células ubicadas en un lugar llamado gastrodermis, donde los alimentos dentro de esas células van a ser degradados ya en su totalidad. Como están dentro de células, vamos a hablar de una digestión intracelular. Es así que los nidarios tienen tanto digestión extracelular como intracelular. ¿Qué decir de ellos aparte de eso? Tienen dos fases. Una fase pólipo, que es una fase sésil. ¿Qué significa? Que acá no se van a mover. Y de la fase pólipo pueden haber también una fase móvil. Y la fase móvil es la famosa medusa. Y es que los exponentes de los nidarios, ¿cuáles son? Son las medusas, las más conocidas de todas, son las hidras, son las anémonas y también son los corales, corales. Eso que suele haber en cualquier documental de vida marina, siempre se van a encontrar los corales y los corales no son plantas, los corales son nidarios. Claro, no se mueven, ¿por qué? Porque se encuentran en una fase pólipo. En la fase pólipo no se mueve para nada. Está ahí de manera similar a una esponja, ¿no? Pero acá ya hay digestión extracelular e intracelular. Además que es capaz de detectar cuestiones externas. ¿Por qué? Porque tiene un sistema nervioso y a su vez tiene receptores. Tiene fotorreceptores. Es así que te detecta la luz. En el caso de las medusas, obviamente el sistema nervioso es un poco más desarrollado porque tiene que moverse y tiene que saber dónde moverse para que no sea devorado y a su vez para encontrar lo que es el alimento. Es así que su sistema nervioso, recordemos, de carácter reticular. Y en los nidarios, nosotros, si acá tenemos a los cuanocitos, ¿cuáles son las células más importantes de los nidarios? Son unas llamadas nidocitos. Nidocitos, nidarios, ¿no? ¿Cuál es la función de los nidocitos? Secretar veneno. Secretar veneno. Pero no lo hacen solo, lo hace con ayudas. ¿Con ayuda de quién? Con ayuda de unas estructuras internas llamadas nematocitos. Nematocitos, nematocistos. ¿Qué son? Son estructuras internas. Estructuras internas que ayudan en la secreción de veneno. ¿A cargo de quién? A cargo de las medusas, ¿no? De hecho, las medusas son los animales más venenosos que pueden haber, ya que el veneno puede ser mortal, no puede matar rápidamente a una persona. Y eso le sirve para protegerse de los depredadores para atacar a su presa. Eso está a cargo de quién? De unas células llamadas nidocitos, que a su vez tienen estructuras internas llamadas nematocistos que ayudan en ese proceso. Bien, pasamos a la siguiente diapositiva si no hay alguna pregunta. Tenóforos. Los tenóforos son diploblásticos también, al igual que los nidarios, solo tienen dos capas germinales. Principal exponente, peines de mar. Y se llaman así precisamente porque el término teno significa peine. ¿Por qué se les llama peine de mar? Su estructura, si bien es globular, tiene algo llamado peines, peines conocidas como paletas natatorias, que les sirven para moverse. ¿Y cuántas suelen ser? Suelen ser 8 filas de peines, 8 filas de peines como tal.
que ayudan a moverse. Tienen estructura globular también y aparte suelen tener dos tentáculos o un par de tentáculos. Aparte de estas características, otra resaltante suele ser la bioluminiscencia. ¿Y qué es la bioluminiscencia? La capacidad de producir luz. La capacidad de producir su propia luz, ¿no? Que tienen los ctenóforos. ¿Y por qué les sirve para qué les sirve esto? Bueno, esto les sirve porque estos se encuentran en las profundidades del mar, donde no llega la luz solar. Es así que producen su propia luz y son capaces de detectar depredadores, de detectar lo que son a las presas y así poder alimentarse. Estos son los ctenóforos. Quizá acá lo más importante a recordar es que estos, al igual que los nidarios, son diploblásticos. Bien. Ctenóforos. Siguiente, platelmintos. Platelmintos, platihelmintes. El término helminto significa gusano y el término plati significa plano. Y es que los platelmintos se les conoce vulgarmente como gusanos planos. Gusanos planos. ¿Por qué es? Porque básicamente están aplanados, ¿no? Dorsoventralmente están aplanados. Son planos todos. Principales exponentes, la planaria, la notoplana, pueden ser terrestres, pueden ser acuáticos, a diferencia del resto, ¿no? Tenóforos, nidarios, poríferos, todos son netamente acuáticos y marinos. En cambio, acá vamos a poder encontrar platelmintos terrestres, platelmintos acuáticos. Planaria y notoplana, los cuales son platelmintos catalogados como de vida libre. ¿Qué significa de vida libre? Significa que no depende de otro animal, no crece dentro de un animal, sino que crece en los exteriores. Por ejemplo, la planaria crece en un ambiente terrestre y la notoplana en un ambiente acuático. Crece en los exteriores, eso es de vida libre. En cambio, los famosos parásitos son animales que crecen dentro de otro animal, como en el caso de la tenia, que puede crecer incluso en un ser humano. Crecen en los cerdos, crecen en un perro, crecen en una vaca, crecen en sus intestinos. ¿Y por qué crece ahí? Porque se aprovecha de los beneficios que tiene el hospedero. Es decir, cuando el hospedero se alimenta, el alimento no solo va a parar para él, sino también para sus parásitos, como en este caso la tenia. Y es así que los parásitos se desarrollan de una manera un poco diferente. Por ejemplo, parásitos como la tenia, los platelmintos parásitos, carecen de sistema digestivo. Carecen de sistema digestivo. ¿Y hay una razón detrás de ello? Sí, porque no lo necesitan. Reciben prácticamente la comida en la boca. No hay esa capacidad de volverse más complejo porque están en un ambiente donde lo tienen todo. Es por eso que los parásitos suelen ser bastante simples. No desarrollan sistemas complejos porque están en un ambiente donde lo tienen todo. Tienen alimento, tienen agua, tienen oxígeno y no tienen que hacer nada. Es por eso que pierden ciertas capacidades y eso pasa mucho con los parásitos. Los de vida libre no, los de vida libre dependen mucho de ellos mismos. Es por eso también que los de vida libre son platelmintos bastante pequeños, algunos milímetros, algunos centímetros. En cambio, los platelmintos parásitos, como la tenia, pueden llegar a alcanzar varios metros. Se han encontrado tenias así, porque el alimento le llega siempre, ¿no? Y eso es porque está dentro de un hospedero. ¿Qué más mencionar acerca de los platelmintos? Que son hermafroditas. Parásitos son hermafroditas. ¿Qué significa que son hermafroditas? Que no hay platelminto hembra, que no hay platelminto macho. Un solo platelminto puede producir gameto femenino y gameto masculino. Eso significa hermafrodita como tal. Ahora, ¿tiene sistema digestivo ya? Sí, hay un sistema digestivo, y aunque es incompleto, porque solo tiene un orificio para salida de desechos y entrada de alimentos. Así también tiene un sistema excretor que está a cargo de lo que son los protonefridios. Un sistema nervioso también a cargo de lo que es un sistema nervioso reticular. Claro, la diferencia está en que no tiene un sistema circulatorio como tal. Bien.
Dentro de esos protonefridios, ya para acabar, tenemos a las células flamígeras, que son células importantes en la excreción. Tiene sistemas, claro, pero como no tiene celoma, ni siquiera un pseudoceloma, no hay ese espacio donde puedan desarrollarse grandes órganos. Es más limitado como tal. Bien, pasamos a la siguiente diapositiva. Aunque cabe recalcar también acá algo más, ¿no? Que los platelmintos tienen reproducción de carácter sexual como asexual. Recordemos en lo que es el tema de reproducción y veremos que los platelmintos tienen esa capacidad de regeneración para reproducirse asexualmente. Lo mismo pasa con los nidarios, reproducción asexual a través de la gemación. Así que en animales hay reproducción tanto sexual como asexual. Pasamos a las 5. Rotíferos. Los rotíferos y los nemátodos, ambos son triblásticos también, pero ya de la característica pseudocelomado. Pseudocelomados. Pseudocelomados porque tienen cuentan con la presencia de un pseudoceloma. En el caso de rotíferos, lo que más tenemos que recordar asociándolo es esto de acá. Tienen un tipo de estructura llamado mástax. Y el mástax ayuda en el proceso de la digestión. ¿De qué manera? Triturando alimentos. Esa es la capacidad del mástax, triturar alimentos. Estos son netamente acuáticos todos, ¿no? Acá tienen una boca, por ejemplo, y al ingresar el alimento, la boca es simplemente un lugar por donde ingresa, está el mástax para triturar el alimento y así se puede digerir más fácil en el llamado estómago también que llega a presentar. Bien, esa es entonces la característica principal de los rotíferos. Todos son netamente acuáticos. Nemátodos. En el caso de los nemátodos, también pseudocelomados. Características. Estos son de vida libre o parásitos, algo similar con los platelmintos. Pero ¿cuál es la diferencia principal con los platelmintos? Esto también se le conoce como gusanos, pero se les llama gusanos cilíndricos. Gusanos cilíndricos porque obviamente no están aplanados, ¿no? Sino tienen una forma ya más o menos esférica. Gusanos cilíndricos o gusanos redondos también se les llama, por la forma que pueden llegar a tener. De vida libre o parásitos, de vida libre ya saben, dependen del exterior, no están dentro de un animal, y parásitos en animales o incluso en plantas. Con cuerpo cilíndrico y no segmentado. El cuerpo cilíndrico encontramos en los nemátodos también, pero lo vamos a encontrar además en los anélidos. ¿Y cuál es la diferencia con los anélidos? Que su cuerpo no está segmentado y eso es algo que vale la pena recalcar, ¿no? No está segmentado como tal. Esa es la diferencia con los anélidos. A su vez está cubierto por cutícula, o sea, todo el cuerpo está cubierto por una grasa llamada cutícula y aparte son dioicos. ¿Qué significa dioicos? Significa que presentan ambos sexos. O sea, encontramos nemátodos hembras, encontramos nemátodos machos, dos sexos. Exponentes de lo que son los nemátodos, nosotros vamos a encontrar a Ascaris, la cual la vamos a recordar bastante cuando toquemos el tema de enfermedades. Y también encontramos a un nemátodo de vida libre, llamado así, tiene un nombre bastante complicado, Caenorhabditis elegans. Caenorhabditis elegans. Ascaris es un parásito. Provoca enfermedades, como la mayoría de parásitos que podemos llegar a tener. Y Caenorhabditis elegans es un nemátodo de vida libre, el cual puede llegar, se usa bastante en lo que son los experimentos con sistemas biológicos. Por eso que lo colocamos acá, ¿no? Porque por ahí, si bien no pueden preguntarte en una pregunta directa, esta puede llegar a desarrollarse en alguna alternativa. Bien, esos son los nemátodos. Siguiente filo, anélidos.
Los anélidos se conocen como gusanos también y encontramos a los gusanos segmentados. Característica, cuerpo cilíndrico, al igual que los nemátodos, pero estos sí son segmentados, dividido en muchos segmentos iguales. Y por ahí habremos visto las lombrices de tierra, el cual es el más famoso, y si los hemos tocado, veremos que está dividido en varios segmentos. Cuerpo es como si estuviera repleto de anillos. Es por eso que se cataloga como como anillos, como gusanos cilíndricos, cilíndricos segmentados. Sistema circulatorio cerrado. Y eso se resalta porque la mayoría de invertebrados tienen un sistema circulatorio abierto. Las únicas excepciones son los anélidos y también los cefalópodos en los moluscos, ¿no? De vida libre o parásitos. Acá también vamos a encontrar parásitos, pero ya más en animales que en humanos. En el caso de nemátodos, platelmintos, sí hay bastantes parásitos que infectan a los seres humanos. Acá es menor. Principal exponente, lombriz de tierra, el más conocido de todos, ¿no? Se suele encontrar en cualquier jardín en el que puedas estar. Pertenece a la clase Oligoquetos. Oligo significa pocos. Ketos viene de ketas, y las quetas son pequeñas patitas que pueden llegar a presentar los anélidos, ¿no? Es así que oligoqueto significa pocas patas. Siguiente, poliquetos, clase poliquetos. Poli, muchas patas, y acá es más notoria, ¿no? En los oligoquetos por ahí podemos sentir las patitas si lo llegamos a tocar a las lombrices de tierra, pero en los poliquetos ya lo observamos, son muchas más. Y acá pertenecen, por ejemplo, los famosos gusanos de mar, que se denominan nereis. Y por último tenemos a la clase Uridinios. La clase Uridinios que está a cargo de las sanguijuelas. Las sanguijuelas son un grupo de anélidos que se encuentran en el agua de los ríos, lo podemos encontrar bastante en los ríos, y que tienen como característica ser hematófagos. Hematófagos. ¿Qué significa hematófagos? Hemato, sangre, fago, comer. Se alimentan de sangre las sanguijuelas. Es así que muchas veces en los animales que se sacan de los ríos, estos tienen sanguijuelas de manera externa o de manera interna, que se alimentan de su sangre. Y de igual manera, si nos ponemos a nadar en los ríos, podemos toparnos con sanguijuelas. Son bastante habituales en la selva, ¿no? En la selva peruana podemos llegar a encontrarnos con estas. Bien. ¿Alguna consulta o duda hasta acá? ¿A que queda todo claro hasta acá? Si no, pasamos a la siguiente diapositiva. Ok, pasamos a la siguiente. Ahora hablaremos de lo que es el filo molusco. Filo molusca, que son los moluscos básicamente. Los moluscos podemos dividirlo en tres tipos. Los gasterópodos, la clase gasterópodo. Y en el gasterópodo nosotros vamos a ubicar a todos los caracoles. Hay caracoles de jardín, hay caracoles netamente acuáticos, todo lo que tenga esta forma, ¿no? Todos los caracoles son gasterópodos. La otra clase, la clase de bivalvos. Bivalvos, que significa dos valvas. Dos valvas, dos valvas, ¿no? Valvas o conchas, que encontramos, por ejemplo, en la almeja, encontramos, por ejemplo, en la concha de abanico, en la ostra, en el mejillón, en los famosos choros, etcétera, en todo lo que tenga dos valvas como tal. Y tenemos la tercera clase conocida como clase cefalópoda o los cefalópodos, en el que podemos encontrar a los pulpos y a los calamares. En los moluscos, generalmente con concha externa y cabeza definida, acá ya hablamos de una cabeza definida al menos a diferencia del resto de animales, y una concha externa la cual es producto de algo llamado manto. ¿Qué es el manto? El manto es una especie de tejido muscular la cual va a secretar
una concha calcárea, la cual va a estar compuesta de calcio. Y eso es bastante claro en lo que son los gasterópodos, ¿no? Los caracoles. El caparazón, por ejemplo, es producto del calcio, del manto, perdón. En el caso de bivalvos, lo mismo, las dos valvas es producto de lo que es el manto. Y en el caso de los cefalópodos no tienen una valva o no tienen un caparazón como pasa en los caracoles, pero de manera interna tienen algo bastante mucho más suave, ¿no? Es como han evolucionado de manera distinta los cefalópodos como tal. ¿Cuál es la función del manto? La función del manto es la protección y lo realiza de manera adicional generando ya sea caparazón o generando lo que son las valvas, ¿no? Todos los moluscos presentan un manto. Otra característica, la presencia de rádula. Y la rádula, recordemos que tiene un papel en la digestión, ya que es un diente, perdón, una lengua con dientes. La rádula es una lengua con dientes quitinosos, es decir, que está compuesto de quitina, de tal manera que cuando ingresa el alimento, ya sea un caracol o ya sea cualquier molusco, a través de la rádula va a triturar el alimento para que sea más fácil degradarlo. Entonces tenemos dos características o dos estructuras hasta ahora, el manto y la rádula. Y por último tenemos una tercera, y este es el famoso pie, el cual presenta a los moluscos y le ayuda a moverse. Claro, se ha desarrollado de manera muy distinta en cada uno. Por ejemplo, tenemos acá el pie de lo que es en los caracoles y que ayuda a ese movimiento bastante lento que presentan. Y a pesar de que no lo parezca, los bivalvos también se mueven gracias a la ayuda de un pie que se ha transformado en sifón. Si bien el concepto de pie acá es diferente al de los cordados, el pie sigue teniendo una función, ¿no? ¿Y cuál es esa función? Su función es la locomoción. Esa es la función del pie. Y en los cefalópodos como que el pie ha quedado relegado. ¿Por qué? Porque este cuenta con tentáculos, que le generan una locomoción mucho más compleja que los otros moluscos, ¿no? Tentáculos que presentan algo llamado ventosas. Y las ventosas acá le ayudan a poder agarrarse o sostenerse de algo, sostener a su presa y no soltarla, por ejemplo, ¿no? Hasta que puedan alimentarse a través de ella. En el caso de los cefalópodos existe algo bastante particular, ¿no? Que son muy distintos del resto de moluscos. Para empezar, un sistema circulatorio cerrado. Los bivalvos y gasterópodos tienen un sistema circulatorio abierto. Los cefalópodos son la excepción. Un sistema circulatorio cerrado. Otra cosa, un sistema nervioso bastante desarrollado. De hecho, se considera a los cefalópodos como los invertebrados con el sistema nervioso más desarrollado o los invertebrados más inteligentes. Si lo comparamos, si solo hablamos a nivel de vertebrados, ¿no? Así que el sistema nervioso es bastante desarrollado. Asimismo, presentan ojos muy similares a los que presentan los mamíferos. Y hasta acá no hemos hablado de ojos, ¿no? Los caracoles presentan sí, pero demasiado simples. En cambio, los pulpos no. Ellos sí presentan, los cefalópodos no, ellos sí presentan ojos bastante desarrollados. Y luego tenemos la producción de tinta. Y habrán visto por ahí en alguna película documental que los pulpos tienen esa capacidad, ¿no? De expulsar tinta. Y de esa manera puedan protegerse de los depredadores. Bien, esos son los moluscos. En lo que es el tema de los onicóforos, ¿qué son los onicóforos? Y acá hay que tener cuidado porque los onicóforos pueden fácilmente confundirse con los insectos o con los artrópodos, porque son algo similares, pero hay una diferencia. Son parecidos a anélidos también. ¿Por qué? Porque se parecen a gusanos, ¿no? Si lo comparamos así con el dibujo del poliqueto, del gusano de mar, por ahí podemos encontrar similitud. Pero la diferencia fundamental es esta. Presenta segmentación interna. En cambio, estos no. Estos presentan segmentación externa e interna. Entonces, en cambio, estos solo presentan segmentación interna. O sea, internamente es donde están segmentados, ¿no? Cubiertas por una fina cutícula, al igual que los nemátodos,
Y acá es donde está otra característica, ¿no? Un par de patas carnosas. Acá las patas están más desarrolladas con los anélidos, ¿no? En los anélidos se les llama quetas y son como si fueran similares a los cilios. Son pequeñas patitas bastante delgadas. En cambio acá, en los onicóforos, terminan siendo patas carnosas como tal. Patas carnosas denominadas lopopodios. Bien, esa es la característica de los onicóforos. Ah, y aparte tiene esto de acá, ¿no? Un par de antenas. ¿Ok? Si no hay alguna pregunta hasta acá, pasamos a la siguiente diapositiva. Continuando, Phylum Arthropoda, filo artrópoda. Este es el más variado de todos. Más variado, más abundante de todos. De hecho, si hacemos esa comparativa vertebrado-invertebrado, esa comparativa clásica que se solía hacer, los invertebrados son muchos más abundantes que los vertebrados. Los invertebrados prácticamente representan al 90% de animales que se encuentran en el planeta. 90%. ¿Y eso es gracias a quién? Gracias a dos filos. Uno, el artrópodo, el filo de animales más abundante de todos. Y el siguiente, el que le sigue a los artrópodos, son los moluscos. Bien, en los artrópodos acá vamos a hablar de varias clases en particular. Clase insecta, en la cual encontramos a los insectos. Clase arácnida, en la que encontramos a los arácnidos. Clase malacostraca, en la cual encontramos a los famosos crustáceos. Y las clases menos conocidas, ¿no? Que son quilópoda o diplópoda, que están a cargo de los 100 pies y los 1000 pies respectivamente. En lo que son los artrópodos, lo que son los insectos, comenzamos con los insectos. Característica que la distingue del resto de clases. Estos tienen 6 patas. Los insectos tienen 6 patas como tal. ¿Cómo dividimos el cuerpo? El cuerpo lo dividimos en cabeza, lo dividimos en tórax y lo dividimos en abdomen. O sea, el cuerpo podemos dividirlo en 3 patas, en 3 partes, perdón. Y eso es fundamental porque a la hora de compararlo con arácnidos y crustáceos, estos van a tener una división un tanto diferente. Otra característica de los insectos, pueden tener alas. Pueden no significa que todos tengan alas, algunos lo tienen, como el caso de las libélulas, de las abejas, de las avispas, pero bueno, hasta acá no hemos hablado para nada de alas. Los insectos son los primeros en desarrollar alas. Aparte de desarrollar alas, también pasan por algunos por una fase de metamorfosis. ¿Y eso qué significa? Que una vez se ponen los huevecillos, se generan las llamadas orugas. De las orugas se genera la famosa pupa y de la pupa sale la mariposa, por ejemplo, ¿no? Esa es la metamorfosis como tal. Aparte de esto, estos desarrollan algo llamado ojo compuesto. ¿Qué significa ojo compuesto? Nosotros tenemos algo que es nuestra visión es como una pantalla, ¿no? Una sola pantalla. En cambio, los insectos no tienen una sola pantalla, tienen varias pantallas a la vez. A eso se le llama ojo compuesto y les es bastante útil, les es bastante útil porque la principal función de los insectos termina siendo la polinización, ¿no? Es así que requieren un ojo compuesto para reconocer la coloración de las flores y saber cuál es peligrosa y cuál no, ya que no solo se pueden topar con flores, también se puede topar con otras plantas que pueden devorarlos, como las plantas carnívoras. Bien, esos son los insectos. Como son celomados, ya la mayoría de sistemas se han desarrollado. Siguiente clase, clase arácnida. Encontramos a los arácnidos, obviamente. Acá encontramos a quiénes. Encontramos a las arañas. De ellos deriva el nombre precisamente arácnido. Encontramos a las garrapatas y encontramos a los escorpiones. Tres tipos de animales en los arácnidos.
En este caso, característica principal, esto de acá. 4 pares de patas. A diferencia de los insectos que solo tienen 3 pares de patas, los arácnidos tienen 4 pares de patas. Bien, no hay alas, no hay antenas, a diferencia de acá. ¿Qué tenemos? Tenemos antenas y algunos te pueden tener alas. Ahora, el cuerpo, ¿cómo lo dividimos? Lo dividimos en abdomen y lo dividimos en cabeza y tórax juntos. El cabeza y tórax tienen un nombre cuando están juntos. Eso se lo cataloga como cefalotórax. Cefalotórax se le llama cuando la cabeza y el tórax están juntos. Cefalo significa cabeza. Y en los arácnidos pasa eso. Aparte de ello, los arácnidos pueden llegar a desarrollar algo llamado, que es estas dos cositas que están en la parte de la cabeza o del cefalotórax, que se llaman quelíceros. Y estos quelíceros son los responsables de la segregación del veneno. Al menos en arañas, en todas las arañas, en la mayoría de arañas. Y por ahí algún veneno puede parecernos pasar desapercibido, o sea, nos pica la araña y no pasa nada, a veces. ¿Por qué? Porque ese veneno es aplicado para sus presas, como algunas moscas, por ejemplo. Y es así que al ser humano prácticamente no le hace nada. Pero hay otras que sí tienen un veneno bastante fuerte e incluso pueden llegar a ser mortales para nosotros, como las famosas viudas negras, las famosas viudas negras. Así que las arañas tienen esa capacidad de generar veneno y lo segregan a través de estas estructuras llamadas quelíceros. En el caso de las garrapatas, no segregan veneno, pero tienen esa capacidad de saltar, ¿no? De poder pasar, estar en animales o poder estar en seres humanos también. Y los escorpiones, los quelíceros pasan de largo y desarrollan algo llamado aguijón. Escorpiones o alacranes, es lo mismo. Tienen un aguijón que precisamente, bueno, una cola en la cual a través de un aguijón se va a secretar el veneno para devorar a su presa o para defenderse de un depredador. La mayoría de estos animales nos terminan envenenando. ¿Por qué? Porque nos confunden con un depredador. Crustáceos. Si en los insectos hablamos de 6 patas, en los arácnidos de 8 patas, en los crustáceos nosotros hablamos de 10 patas. Pero no se les dice patas exactamente, sino se les dice 10 apéndices. Y es que acá el término apéndice es un término más general que incluye a las patas. Claro, no solo son patas que presenta, por ejemplo, acá esta lo que podría ser esta langosta. En los crustáceos encontramos cangrejos, langostas, langostinos. En la langosta tenemos 4 pares de patas, pero quien completa al otro par lo completa este par de tenazas. Las tenazas son parte, tenazas o pinzas, ¿no? Son parte también de la estructura típica de los crustáceos, cosa que no tienen acá, ¿no? Esto no tienen tenazas, salvo lo que es el escorpión, algo bastante parecido. Ahora, aparte de lo que son las tenazas o lo que son las pinzas, los crustáceos se caracterizan por la presencia de 2 antenas. Tienen 2 antenas como tal, todos los crustáceos. Y aparte, el cuerpo de un crustáceo podemos dividirlo en ¿qué? Lo dividimos en cefalotórax y abdomen. Así dividimos al cuerpo del crustáceo. El único que se divide en cabeza, tórax y abdomen, ¿cuál es? Son los insectos como tal. Finalmente tenemos a la clase quilópoda y a la clase diplópoda. La clase quilópoda, ¿por qué se caracteriza? Poda significa pie, diplópoda, pie también. Y el quilópoda vamos a encontrar a los famosos 100 pies. Y diplópoda encontramos a los famosos 1000 pies. Ahora, los 100 pies no exactamente tienen 100 patas, sino que es un número que oscila entre los 50, 60 y que puede llegar hasta los 300. ¿Y por qué le pusieron 100 pies entonces? Para no hacerse problema. Tenía muchas patas y pusieron 100 pies. ¿Por qué se caracterizan los quilópodos? Porque presentan un par de patas por cada segmento.
Esa es la característica de los quilópodos. En el caso de los diplópodos, diplo significa dos. Así que es lo contrario, ¿no? Dos pares de patas. Dos pares de patas por cada segmento. Y eso hace que tenga más patas, ¿no? Un mayor número de patas. Y se le llama mil pies porque tendrá mil patas y no, lo mismo. Le vieron muchas patas, le pusieron mil pies nada más. A la hora de contarlo, ningún animal llega a mil patas, sino que a lo mucho llegan a 700 patas aproximadamente. Pero de todas maneras mantiene ese nombre, ¿no? Acá recordar, quilópodas, característica principal, un par de patas por cada segmento, mientras que las diplópodas, dos pares de patas por cada segmento, dentro de los cuales se encuentran a los mil pies. Bien. Si no hay alguna interrogante hasta acá, pasamos a la siguiente diapositiva. Ya casi acabando con los invertebrados, tenemos aquí al filo equinodermo, equinodermata, dentro de cuales encontramos a los equinodermos. Los equinodermos, ¿por qué se caracterizan? Por tener un cuerpo espinoso. De hecho, el término equinodermo, equino significa espina y dermata significa piel, piel espinosa, cuerpo espinoso es lo mismo. Tienen una serie de espinas como tal. Aparte de ello, ¿cómo se mueven? Estos no son sésiles, no es que una estrella de mar esté pegado a una piedra y ya. Estos tienen capacidad de moverse y lo hacen gracias a unas pequeñas ampollas llamadas ambulacros que están a lo largo de todo su cuerpo. Es así que los ambulacros ayudan a ese proceso, ¿no? A la locomoción. Sistemas acuíferos porque absorben agua e internamente esa agua se filtra para que puedan digerir, absorber oxígeno y acá todos son netamente marinos. Exponentes, erizos de mar, estrellas de mar y pepinos de mar. Característica. Acá la característica podemos nosotros hablar acerca de una placas, una especie de placas internas. Unas placas internas que pueden tener lo que son los equinodermos, como las estrellas de mar. En ese caso, las placas internas son los que desarrollan una especie de esqueleto, ¿no? De esa manera pueden tener una determinada estructura. Esa es una de las características adicionales a estas. La otra característica es la famosa simetría. Simetría pentaradial, que se cumple en la mayoría de equinodermos, no en todos, sí en la mayoría. ¿Y esto qué significa? Que si dividimos a un equinodermo como esta estrella de mar en cinco, se van a obtener cinco partes iguales. Si eso es posible, se habla de simetría pentaradial. Por ejemplo, si nosotros nos dividimos en cinco, no se van a obtener cinco partes iguales, así que nosotros no tenemos simetría pentaradial. ¿Qué tipo de simetría tenemos nosotros? Tenemos la famosa simetría bilateral. Si nos partimos en dos, la mitad izquierda y la mitad derecha van a ser iguales. Esa es la simetría bilateral. Lo mismo pasa con la gran mayoría de animales, ¿no? Simetría bilateral. Izquierda y derecha son iguales. Si son iguales, significa que te dicen, por ejemplo, los anélidos y los nemátodos tienen simetría bilateral. ¿Por qué? Porque si lo dividimos en dos, la parte izquierda y la parte derecha son iguales. ¿Qué pasa si no lo tienen? Bueno, entonces no tiene simetría bilateral. Bien, esa es la famosa simetría. Y en los equinodermos, lo particular es que no tiene simetría bilateral, sino se habla de una simetría pentaradial. Siguiente es el filo hemicordata. Y acá encontramos a quienes, a los hemicordados. Exponente principal, el balanogloso, los balanoglosos. Estos son acuáticos, ¿ya? Los hemicordados, o etimológicamente casi cordados, son muy similares a los cordados, pero hay una diferencia fundamental. Los cordados se caracterizan por la presencia de notocorda. Los hemicordados no tienen notocorda, tienen algo llamado estomocorda. Y la estemocorda es parecido a la notocorda. Parecido, pero no es.
Por eso no entra dentro del grupo de los cordados, si no está acá, los hemicordados, parecido a la notocorda. Hendiduras branquiales, y en eso sí es parecido, ya que los cordados sí desarrollan hendiduras branquiales, al menos algunos individuos. Acá sí hay una similitud con los cordados. Sedentarios o marinos, y tienen esta estructura de gusano. Y aparte de esos puede ser dividido en tres regiones, ¿no? Entre las que destaca la región posterior, que cuenta con una probóscide. Y una probóscide es una especie de boca, ¿no? Por donde puede alimentarse. Y de esa manera posteriormente digerir alimentos como tal. Bien, estos son los semicordados. Ahí encontramos a los balanoglosos. Pasamos a la siguiente diapositiva. Ahora ya entramos en lo que es el tema de los cordados. Los cordados, ¿cuál es la característica principal? Si bien tiene varias, la principal es esto, notocorda. Ahora, notocorda en algún momento de su vida. Es decir, si te dicen cuál es la característica principal de los cordados y te ponen en la alternativa A, que tenga notocorda durante toda su vida o durante todo su desarrollo vital, la alternativa estaría incorrecta, porque hay cordados que no tienen notocorda durante todo su desarrollo vital o durante toda su vida. Por ejemplo, los urocordados solo tienen notocorda durante la etapa juvenil, y en la etapa adulta no tienen notocorda, o sea, solo en una etapa. Los cefalocordados sí, son los cordados que tienen notocorda durante toda su vida. Ellos sí. ¿Y qué pasa con los vertebrados? Los vertebrados, que es uno de los filos de cordados, o los subfilum de cordado, solo tienen notocorda en la etapa embrionaria. Por ejemplo, nosotros ahora no tenemos notocorda. ¿Cuándo la tuvimos? La tuvimos en la etapa embrionaria, cuando recién nos estamos formando dentro del vientre de la madre. Ahí apareció la notocorda. Luego esta notocorda fue reemplazada por la columna vertebral. Y eso es lo que nos hace vertebrados, ¿no? Ahora tenemos columna vertebral, pero esta fue precedida por lo que es la notocorda. No la tenemos ahora notocorda, pero en algún momento la tuvimos. Esa es la característica principal del filo cordata. Bien. Otra característica, cordón nervioso dorsal. Y el cordón nervioso es el que da origen a todo el sistema nervioso, ¿no? Que ahora tenemos los vertebrados. El sistema nervioso deriva del cordón nervioso. Dorsal, ¿por qué? Porque está un poco más pegado a la espalda, por así dar una referencia, ¿no? Si estuviera más pegado al estómago, se habla de ventral. Ventral viene de vientre. En cambio, dorsal es lo opuesto a ventral como tal. Presenta hendiduras branquiales. Y eso pasa en los urocordados, en los cefalocordados, pero en los vertebrados es la excepción, ¿no? Ya que las hendiduras branquiales solo la presentan lo que son los peces. En cambio, mamíferos no tienen hendiduras branquiales. Simetría bilateral, ya les he mencionado, si parten en dos esto, la mitad izquierda y mitad derecha son iguales. Y simetría sistema nervioso dorsal, por ejemplo, es lo mismo que esto, ¿no? El sistema nervioso dorsal deriva del cordón nervioso dorsal. Ahora, el filo cordata lo vamos a dividir en tres, pero no en tres clases, sino en tres subfilum. Y es que existe el término, ¿no? Subfilum, subclase, superclase, etc. Lo dividimos en tres subfilum. ¿Cuáles son? El subfilum urocordata, el subfilum cefalocordata y el subfilum vertebrata. El subfilum urocordata nosotros encontramos aquí a los urocordados, conocidos también como tunicados. El término uro, ¿qué significa? El término uro significa cola. Característica principal de los urocordados, que tiene dos fases, que tiene una fase llamada fase móvil
Es la fase juvenil. O sea, cuando apenas nace un urocordado, va a estar en una fase móvil, va a poder moverse, pero luego pasa el tiempo y cambia de fase. ¿A cuál? A una fase sésil. Es la etapa adulta, ¿no? La fase sésil es la etapa adulta. La fase móvil, ¿por qué se caracteriza aparte de moverse? Bueno, si se mueve, requiere algo que mantenga ese aspecto, ¿no? Ese aspecto larvario. Es así que la fase móvil tiene una notocorda, por ejemplo. Tiene la notocorda y tiene también el cordón nervioso. Y es que si se va a mover, requiere un sistema nervioso. Y cuando pasa a la fase sésil o la etapa adulta, como no se mueve, ya no requiere una notocorda. ¿Quién genera la protección? La protección lo genera una capa que se forma alrededor, ¿no? Y es que esto toma forma de barril. Y como esa capa se denomina túnica, por eso estos animales se les conoce como tunicados. La túnica entonces cubre a este barril para que pueda mantenerse estable y protegido. Como no puede moverse, requiere esa protección adicional. Ahora, la notocorda se pierde y el cordón nervioso también se pierde. Así que en la fase adulta no hay ni notocorda y tampoco hay cordón nervioso. Mientras que en la fase móvil sí. Asimismo, cuando estos de acá tengan pequeños huevecillos y surjan los cefalocordados, vamos a tener otra vez esto de acá, ¿no? Los juveniles, con notocorda y cordón nervioso. Luego pasan adulto y van a perder en la notocorda y el cordón nervioso. Bien, notocorda y cordón nervioso solo en el estado larval. Ahora, cefalocordados, céfalo viene de cabeza, ¿no? Y es que estos tienen el sistema nervioso un poco más desarrollado. Cefalocordados están a cargo de algo llamado Amphioxus. Y esto, los tunicados, están a cargo de algo llamado Asidia. ¿Qué sucede acá? Estos se caracterizan, son los únicos cordados que tienen notocorda y cordón nervioso durante toda su vida. Los urocordados no tienen notocorda durante toda su vida. Los vertebrados no tienen notocorda durante toda su vida. Lo que son los cefalocordados, sí. Otra característica, cuerpo aplanado. Lateralmente, cuerpo alargado y aplanado. De costado está aplanado, es plano, es un cuerpo plano. Además que son netamente acuáticos, ¿no? Ambos son acuáticos. Bien, pasamos a la siguiente diapositiva. Finalmente llegamos a la parte de vertebrados, Susphylum vertebrata. Si bien en la clasificación clásica te agrupaba a todo en una clase llamada peces, ahora el término peces pertenece a uno llamada superclase, la superclase peces. ¿Y ahí a quién vamos a encontrar? A los famosos peces. Encontramos estos de acá. A la clase Slamobranchi y a la clase Aptinopterigi. ¿Por qué se diferencian? Por ahí los nombres quizás son un poco más difíciles. Slamobranchi se caracteriza por agrupar a todos los peces cartilaginosos. Todos son cartilaginosos como tal. Acá no hay que olvidarnos. Los vertebrados, ¿por qué se caracterizan? Por la presencia de una columna vertebral. Estos cartilaginosos no tienen huesos, pero tienen una columna vertebral. Tienen una columna vertebral, por eso pertenecen al grupo de los vertebrados. Aquí a quienes encontramos a los Slamobranchi, encontramos a lo que son los tiburones, a lo que son las rayas, rayas o mantarrayas también como se le dice. Por ejemplo, los famosos tollos, los que suelen vender en los mercados, esos peces sin huesos, ¿por qué serán así? Porque son cartilaginosos, ¿no? Ese es un tipo de pez que pertenece a la clase Slamobranchi.
La clase Aptinopterigi adquiere a lo que son los peces óseos. Peces óseos. Todos los peces que consumimos si tienen huesos, bueno, esos pertenecen a la clase Aptinopterigi. Acá otra diferencia con lo que es la clase Slamobranchi es la presencia de algo conocido como vejiga natatoria. Y es que, ¿qué sucede? Cartílago pesa menos que los huesos pesan más y al pesar más carga más fuerza y tiene mayores dificultades para flotar y para nadar. Es así que la vejiga natatoria es como un flotador que permite a estos peces óseos, a los peces que tienen hueso, mayor facilidad para flotar y nadar. La característica de los peces principales, ya sabemos, no todos son acuáticos, ambos presentan branquias, tanto Slamobranchia, Ptinoterigi, pero hay una excepción. Tienen que saber que hay un grupo de peces que presentan pulmones, los famosos peces pulmonados, que no viven en mares, sino viven en ríos cerca a charcos, ¿no? Ya que estos tienen que estar acostumbrados a salir de los ríos para que a través de esos pulmones puedan absorber oxígeno del aire. Pero en la gran mayoría los peces tienen branquias, ¿no? Y absorben el oxígeno del agua. Ahora, hay otra cosa, hay otro grupo de parte de los peces que se separó de los peces y de ahí surgió el famoso grupo de los tetrápodos. Y en los tetrápodos, tetra, cuatro, podos, patas, encontramos a quienes, anfibios, reptiles, aves y mamíferos. Todos ellos están en el grupo de los tetrápodos. Me podrán decir, pero no todos esos animales tienen cuatro patas. Las serpientes, por ejemplo, no tienen cuatro patas. Y bueno, es que algunos tetrápodos perdieron sus patas por evolución. Por ejemplo, las serpientes perdieron las patas, no tienen patas sencillamente, pero su ancestro sí los tuvo. Perdieron las patas quizá porque encontraron otras maneras, ¿no? Por ejemplo, arrastrarse les resultó más ventajoso, además que desarrollaron el veneno. Pero todos estos de acá derivaron de un ancestro con cuatro patas. El primero que surgió, ¿cuál es? Los anfibios. Y los anfibios son tan cercanos a los peces que aún tienen esa especie de vida acuática que caracteriza a los peces. Por ejemplo, tanto anfibios como peces son netamente ovíparos. Dejan huevos y de ahí nacen sus crías. En el caso de una rana adulta, deja huevos en los ríos y nace su cría. Ahora, su cría es netamente acuático. Son los famosos renacuajos, ¿no? Luego de los renacuajos, va pasando el tiempo, surgen dos patas, luego surgen cuatro patas. Es probablemente lo que surgió la evolución, ¿no? Que de un pez, de un tipo de pez, haya surgido primero dos patas, luego cuatro patas y luego salga del agua. Lo mismo pasa con los renacuajos acá. Aún se conserva ello. Es por eso que se llama anfibios. ¿Por qué? Ambos, bios, vidas, dos vidas. La primera etapa, la etapa juvenil, es netamente acuática. Y la etapa adulta ya es netamente terrestre, ¿no? Desarrollan pulmones incluso, reemplazan las branquias por los pulmones y eso se le llama como metamorfosis. Los anfibios desarrollan pulmones, aún así tienen esa capacidad de respirar a través de la piel, como pasa con los ranas y sapos, la gran mayoría de anfibios, y se caracterizan además de ello por sus dos vidas, vida acuática, vida terrestre, por tener una piel húmeda en la mayoría de los casos. Y es que sí, cuando son adultos ya no son acuáticos, pero aún así no se separan netamente del agua, suelen estar cerca. Es por eso que la mayoría de anfibios lo encontramos en pantanos. Esos son los anfibios. Siguiente, reptiles. Los reptiles, ¿por qué se caracterizan? Estos ya se separan más del agua, ¿no? Estos tienen una piel seca, excepto obviamente los reptiles acuáticos, como algunas tortugas, por ejemplo. A pesar de estar en el agua, ya no es una piel húmeda, es una piel seca y presentan escamas también. Como los cocodrilos, las iguanas, las tortugas, las serpientes, algo raro con las serpientes, no perdieron las patas y desarrollaron la capacidad de generar veneno o la capacidad de ser más grandes, como en el caso de las boas. Esas son las reptiles, piel seca. Y una característica en la que son comunes los reptiles, anfibios y peces es algo que se le llama poiquilotermo.
Poiquilotermos. ¿Y esto qué significa? Esto significa que no tienen esa capacidad de regular su temperatura. O sea, su temperatura interna depende de lo que es el ambiente. Por ejemplo, la temperatura es 30 grados, la temperatura de afuera es 30 grados, entonces la temperatura de una serpiente va a ser por ahí, de un cocodrilo va a ser por ahí. ¿Qué pasa si llevamos a un reptil o un anfibio a la Antártida? Inmediatamente se va a morir porque no puede regular su temperatura interna se va a bajar a bajo cero, obviamente se va a morir. ¿Qué pasa si lo llevamos a un desierto? Bueno, los desiertos sí son capaces, ¿no? Algunos anfibios, algunos reptiles te soportan, son de ambiente cálido, pero ¿qué pasa si llevamos, no sé, reptiles de ambiente frío a un desierto y por ahí que se mueren? Depende mucho de la temperatura del ambiente y eso lo desarrollaremos más en ecología. Poiquilotermos, conocido también como animales de sangre fría. Sangre fría. Porque si lo llevamos a un lugar más o menos muy frío, se mueren. Es por eso que los reptiles y anfibios están restringidos a lo que son los bosques, ¿no? Si lo llevamos a la Antártida o lugares o a glaciares, se van a morir inmediatamente. Por el otro lado, tenemos la contraparte, que son animales que son capaces de regular esto, y eso se le llama como homeotermos. Homeo significa equilibrio. Termo significa temperatura. Significa que hay un equilibrio en su temperatura. Y eso se les conoce como animales de sangre caliente. ¿Y acá quién encontramos? Acá encontramos a las aves, encontramos a los mamíferos. Aves, características, lo mismo, derivaron de los tetrápodos, pero dos de las patas posteriores la transformaron. ¿La transformaron en qué? La transformaron en alas. Y de esas alas surgieron plumas, siendo los únicos animales que desarrollaron plumas, ¿no? Ahora, las alas les da esa utilidad de volar. ¿Eso significa que todas las aves vuelan? No, algunas no son capaces de volar a pesar de tener la presencia de plumas. Esa capacidad de volar le dio también la capacidad, y uno, tuvo dos ventajas fundamentales, el volar y el ser homeotermo. Significa que encontramos aves en cualquier parte del planeta. Temperatura muy caliente, temperatura muy fría. ¿Por qué? Porque tiene esa capacidad de regularlo. Ahora, por las alas, significa que tiene la capacidad de escapar. Es por eso que encontramos aves. Las aves son los animales quizá más coloridos que podemos encontrar. ¿Por qué? Porque el color, el exceso de color puede ser una desventaja en el mundo animal, porque llama la atención de los depredadores. Es por eso que si por ahí surge un animal muy colorido, inmediatamente lo depredan. Ahora, las aves, ¿cómo contrarrestan esto? Porque pueden volar. Y es así que si vuelan, solo pueden ser depredadas por otra ave mayor, como un águila, por ejemplo, ¿no? Pero por los terrestres ya no pueden ser depredados. Es por eso que son bastante coloridos. Pueden desarrollar cualquier tipo de color. Eso es lo que pasa con las aves. Ahora, me podrán decir, pero hay animales bastante coloridos como lo que son las ranas y como lo que son las serpientes. Eso es otra cosa, porque esos son venenosos. O sea, se les permite ser coloridos porque tienen otra manera de defenderse. Un animal que los animales ya se dan cuenta, se topan con algo colorido, ya tiene, y en el caso de ser un sapo, o perdón, una rana, o en el caso de ser una serpiente, es una señal bastante fuerte de lo que es muy probable que ese animal sea venenoso. Así que por ahí, si alguna vez van de viaje y se topa con un animal bastante colorido, que no es un ave, lo más probable es que sea un animal bastante venenoso. Las aves entonces destacan por el resto, ¿no? Por esa capacidad de volar. Siguiente, mamíferos, clase Mamalia. Característica principal, presencia de glándulas mamarias. La presencia de glándulas mamarias ayuda a la secreción de leche materna y aparte a que estos animales puedan ser vivíparos. Acá ovíparos, ovíparos, avíparos. Esto y acá son vivíparos ya, que quiere decir que su cría puede crecer en su vientre. Claro, hay una excepción, los famosos monotremas. ¿Quiénes son los ornitorrincos, no? Los mamíferos más raros de todos, los cuales además de vivir en el río
o en el agua son ovíparos y aparte de ello tienen pelos también como tal. Característica de los mamíferos, aparte de las glándulas mamarias, es el pelaje, algo que no hemos visto hasta acá, ¿no? Estos no tienen pelo, acá sí, acá hay pelaje, pelaje. Y el pelaje surge como respuesta al calentamiento del planeta, ¿no? Estamos en una temperatura relativamente caliente y es por eso que desarrollan ese pelaje para defenderse como tal. Esos son los mamíferos. En este caso, los mamíferos, al igual que las aves, poblan todo el planeta, ¿no? Poblaron todo el planeta, encontramos en todos lados. ¿Gracias a qué? Gracias a que son homeotermos. Los encontramos en la Antártida, los encontramos en los desiertos más calurosos de todos. Bien, esos son los mamíferos, otra clase que encontramos dentro del grupo de los vertebrados. Hasta aquí está todo claro. ¿Tienen alguna consulta? Todo claro, profesor. Ok, gracias. Entonces pasamos a la siguiente diapositiva, que termina siendo una de las partes ya finales de la clase, ¿no? Categorías de conservación. Acá nos faltan dos partes, ¿no? La categoría de conservación y la otra que va a ser de acerca de enfermedades. Pero ya la parte más amplia lo hemos avanzado. En categorías de conservación nosotros hablamos de cómo conservamos a los animales. Y hemos dicho, ¿no? Los seres vivos se extinguen. Eso es normal. Claro, se extinguen a lo largo de decenas, de miles de miles de años, pero no en un centenar de años o en unas décadas. Y es que el proceso de extinción de animales se ha visto que ha sido acelerado. ¿Por quién? Por la misma actividad del ser humano, ya sea la caza indiscriminada de animales, ya sea la destrucción del hábitat, etcétera, de cual de una u otra forma destruyes o disminuyes al animal, porque acá los animales se acostumbran por décadas, por siglos a un determinado ambiente. Ahora, ¿qué pasa si destruyes su ambiente? El animal, si destruyes el ambiente de la nada, no va a tener esa capacidad de adaptarse. Es así que va a empezar a disminuir en población. Y si disminuye en población, se reproduce menos, hasta que finalmente se extingue. Y eso es lo que pasa con diversos animales, ¿no? Como por ejemplo el famoso pájaro dodo. En este caso, nosotros hablaremos de los animales netamente en el Perú. Por ejemplo, la chinchilla en el mundo existe, pero en el Perú se ha visto que ya no, por más que haya por ahí ciertos reportes, pero en los reportes oficial se ha declarado que la chinchilla se ha extinguido en nuestro país. ¿Por qué? Por caza indiscriminada, básicamente, porque elaboraba un compuesto que era bastante codiciado para algunas personas. Los animales extintos son prácticamente los animales que ya no existen, ¿no? En determinado territorio. Te pueden hablar en el mundo en general o en algún territorio. En este caso, la chinchilla es un animal extinto, pero en el Perú, clasificado como extinto. Ahora, cuando los animales están rumbo a la extinción, se le cataloga como especies en peligro crítico. Especies en peligro crítico o especies en peligro de extinción. ¿Qué sucede? Que si acá no hacemos nada, estas especies se van a extinguir en unas décadas, por ejemplo, ¿no? Eso significa que se encuentran dentro de este rango. Y es que los biólogos lo que hacen es ubicar, ¿no? Ubican a los animales en diversos rangos. Puede ser extinto si ya no hay nada, puede ser en peligro de extinción, por ejemplo, si hay 100, 200 especímenes o individuos por ahí. Y tenemos el caso del tapir, del mono de choro de cola amarilla, del suri, no es el gusano, sino esta ave de acá, del delfín rosado, zambullidor de Junín y Titicaca y la pava albiblanca, la mayoría de la selva, ¿no? De los ambientes de la selva, y ya sea por tala ilegal, es que se destruyen sus hábitats, o ya sea por caza indiscriminada, como el delfín rosado, que es bastante preciado, entonces disminuimos su población teniendo que realizarse medidas, ¿no? Y es por eso que se los coloca en este cuadro, en peligro de extinción. No es simplemente para hacer una clasificación y ya, sino para tomar una serie de medidas y evitar que estos animales se extingan. Pasamos a la siguiente diapositiva. Categorías de conservación. Siguiendo con esto está lo anterior, es decir, especies en peligro crítico. ¿Qué no pasa si no hacemos nada? Bueno, se extingue. Hay una categoría anterior a esta. ¿Y cuál es? La
es la de situación vulnerable. De situación vulnerable significa que no es tan grave el asunto, pero de todas maneras se tienen que tomar medidas. Por ejemplo, acá podemos decir que hay entre 500 o 1000 individuos en la población, por dar un número al azar. Acá en peligro de extinción ya es grave, ¿no? Hay entre 100 o 200. Si no se hace nada, se extinguen totalmente. Y acá, ¿qué es lo que se busca? Ubicarlos en este cuadro. Que si no hace nada tampoco, ¿qué va a pasar? Que de situación vulnerable van a pasar a peligro de extinción y ahí las medidas tienen que ser más rigurosas. Y eso lo entenderemos más cuando hablemos acerca de áreas naturales, ¿no? Donde en las áreas naturales más protegidas que se va a encontrar a los animales en peligro de extinción. A las áreas naturales menos protegidas, por ahí donde hay mayor libertad de podamos conocer o tomar fotos, encontramos a especies en situación vulnerable. Las más importantes, la vicuña, por ejemplo, en los Andes. Por la piel se suele cazar vicuñas y de esa manera es que ha disminuido su población. Gallito de las rocas, el ave predilecta del país, otra ave que se ha visto por la caza de las mismas o por la captura para venderlos para comercio ilegal. El armadillo gigante, el machín blanco y la boa. La boa, ¿por qué? Igual, la piel es bastante preciada de las boas, además de que algunos de sus órganos se suelen utilizar, ¿no? Para chamanería y ese tipo de cosas. Es así que esos animales quizá la situación no es tan grave, pero se los toma en cuenta para evitar que no ingresen a lo que es peligro crítico. Bien, pasamos a la siguiente diapositiva. Finalmente llegamos a la parte de artrópodos transmisores de enfermedades. Y acá nosotros vamos a hablar de la capacidad que tienen los animales para generar enfermedades, ya sea de manera directa o indirectamente. Los animales en general pueden generar enfermedades. Acá nos vamos a pasar netamente en lo que son los artrópodos. Directamente, ¿qué significa? Que el mal en sí, la enfermedad en sí, va a producirlo el animal. Y hay un tema igual aparte, ¿no? De enfermedad en la que volveremos a mencionar todo esto. Pero acá el daño lo produce el animal directamente, ya sean los gusanos tornillos. Por ejemplo, los gusanos tornillos producen algo llamado sustancias urticantes. Sustancias urticantes, los cuales tienen la capacidad de defenderse de los depredadores. Es decir, gusanos tornillos cuando se topan con un depredador, secretan esto y les daña la piel para que así el depredador se aleje. ¿Y por qué pasa eso con nosotros? Suele ser accidentalmente, ¿no? O sea, se topa con nosotros y nos confunde con un depredador y secreta esas sustancias. Eso no significa que nos va a matar, pero sí nos genera esa especie de ampollas, ¿no? Esta especie de granos, porque acá esa sustancia genera que nuestra piel se inflame como tal. Ese es un daño directo que provoca el animal. Otro, los piojos. Los piojos como tal, que suelen crecer. Y el piojo como tal no provoca el daño, sino lo que los provoca son las liendres. Las liendres son los huevecillos. ¿Y qué son los huevecillos? Los huevecillos son los que terminan dañando nuestro cuero cabelludo. Y claro, los piojos ayudan porque cuando ya son adultos producen más huevecillos y aumenta la capacidad de o la cantidad de liendres y de esa manera ellos se alimentan de nuestras células y dañan nuestro cuero cabelludo y generan picazón, ¿no? Eso es lo que hacen las liendres junto con los piojos. Es así que eso se le considera una enfermedad, ¿no? Finalmente, los ácaros, los famosos ácaros, que son artrópodos bastante pequeños. ¿Qué es lo que sucede con estos ácaros? Cuando los ácaros saltan a nosotros, lo que hacen es depositar sus huevos y sus huevos lo depositan en nuestra piel y a través de ello los huevos cuando eclosionan, este es un ácaro adulto, no lo podemos ver, pero los ácaros pequeños no podemos verlo. Es así que eclosionan y empiezan a comerse a nuestras células y eso genera picazón, ¿no? Empieza a dañar las células y genera picazón, genera varias ronchas, siendo un momento bastante inoportuno y bastante molesto porque con bañarse no es suficiente para limpiarse de estos ácaros, ¿no? Se va a requerir cremas, se va a requerir ciertas pastillas para eliminarlos. A este daño directo
Por eso se le considera como transmisión directa. Acá lo que hacen el mal, lo que genera la enfermedad es el animal como tal. Transmisión indirecta. Transmisión indirecta es cuando el animal te lleva la enfermedad, pero él no la genera. La genera otra cosa, como cual pueden ser bacterias, pueden ser virus, pueden ser protozoarios, lo que sea, pero el animal acá no genera la enfermedad. Y en la transmisión indirecta, el animal o el artrópodo funciona como vector. Vector. ¿Y qué es un vector en biología? Un vector es un transportador. Un vector es un medio de transporte. Acá los artrópodos funcionan como si fueran pequeños carritos, los cuales llevan a los patógenos hacia ti. Transportadores. Y hay dos tipos. Vector mecánico. Acá, bueno, mecánica es transmisión mecánica, que está a cargo de un vector mecánico. Transmisión biológica a cargo de un vector biológico. ¿Cuál es la diferencia entre vector mecánico y el vector biológico? Que acá el patógeno está en la superficie del animal. Superficie del animal. O sea, de manera externa. Acá el patógeno está de manera externa. ¿Y qué es un patógeno? Un patógeno es lo que produce la enfermedad. El bacteria, el virus, la bacteria, el virus se encuentran de manera externa acá. Por ejemplo, cucaracha y moscas. Nos dicen muchas veces que los cucarachas y moscas son animales antihigiénicos y que no deben tocar nuestra comida, porque si no podríamos enfermarnos. ¿Y esto por qué es? Porque en efecto son animales antihigiénicos. Caminan por desagües, caminan por basurales buscando alimento. Y en ese camino, en esa ruta que llevan, es que se topan con quién? Se topan con bacterias, se topan con virus. De tal manera que cuando llegan hasta nosotros y por ahí una mosca se para en nuestra comida, es que a través de sus patitas, ¿qué es lo que hace? Deja bacterias en nuestra comida, que en la mayoría de los casos son patógenas. De tal manera que nosotros consumimos la comida en la que se ha parado una mosca y luego de unas horas probablemente nos mande al baño. ¿Por qué? Porque hay bacterias que están generando una enfermedad en nosotros. Ahora, ¿la enfermedad lo produjo la mosca? No, solo la mosca trajo la enfermedad a través de la bacteria. Es por eso que se habla de una transmisión indirecta. Ahora, la bacteria estaba en la superficie de la mosca, ¿no? En este caso en la superficie de las patas. Y es por eso que se habla de que la mosca es un vector mecánico. Las bacterias están en la parte externa de la misma. Lo mismo con las cucarachas, ¿no? Cuando las cucarachas es que se buscan acercarnos a nosotros, a nuestra comida, llevan bacterias, llevan virus. Es por eso que en el momento de alimentarnos tenemos que deshacernos de este tipo de insectos. Ahora, vector biológico, ¿qué significa? Vector biológico es cuando el patógeno está dentro del animal. Dentro del animal. Lo opuesto, ¿no? Acá es externo, está en la superficie, acá adentro, o sea, va a ser interno. ¿Y qué sucede? Que hay algunos animales que tienen sus propios parásitos. Por ejemplo, acá Triatoma infestans tiene un parásito que es un protozoario conocido como Trypanosoma cruzi. Y un parásito, ¿qué significa? Ya lo hemos mencionado, ¿no? Es algo que vive dentro de un hospedero, que vive ahí y no sale para nada de ahí. Es decir, acá nace Trypanosoma cruzi, acá se reproduce, acá lleva todo su ciclo de vida, o sea, siempre está ahí. Es así que cuando el Triatoma infestans va y nos pica, ¿qué sucede? Tiene contacto con nuestra sangre y termina depositando huevecillos. Esos huevecillos van a eclosionar. ¿Huevecillos de qué? ¿Del mismo? No, deposita huevecillos de Trypanosoma cruzi. Y Trypanosoma cruzi es quien genera la enfermedad. ¿La enfermedad cómo se llama? La enfermedad se llama mal de Chagas. ¿La enfermedad lo genera triatoma? No, triatoma solo es un vector, o sea, solo es un transportador.
La enfermedad en sí lo genera Trypanosoma cruzi, el mal de Chagas. ¿Ok? Lo mismo acá, el mosquito llamado Anopheles tiene algo dentro, un parásito interno, conocido como Plasmodium. Plasmodium. Ahora, Plasmodium como tal, lo mismo. El mosquito va, te pica, contacto con la sangre, deposita huevecillos de Plasmodium. Y el Plasmodium te genera una enfermedad llamada malaria. Malaria. Y la malaria, obviamente, ¿quién lo genera? Lo genera Plasmodium. ¿Anopheles lo genera? No. Anopheles solo es un vector de carácter biológico. Y esto de acá, la pulga de la rata, cuando se desencadenó la famosa peste negra, ¿qué sucede? Que era por las condiciones antihigiénicas de esos tiempos, ¿no? Luego se percataron, era por las ratas. Ahora, ¿la rata generó la enfermedad? No, la rata solo era un vector. Un vector de carácter ¿de qué tipo? Un vector mecánico en este caso. ¿Por qué? Porque la rata llevaba externamente a las pulgas. Ahora, la pulga, se pensaba ahora, ¿la pulga generó la enfermedad? No, la pulga de la rata no generó la enfermedad. La pulga de la rata era solo un vector. ¿Un vector de qué tipo? Un vector biológico. Porque quien generó la enfermedad era una bacteria que se encontraba internamente en la pulga. De tal manera que esto generó la famosa peste bubónica, lo que estaba dentro de la pulga. Por eso que la pulga de las ratas sencillamente era un vector biológico. Bien. Y de esa manera finalizamos con la clase de hoy. Hasta ahí, ¿tienen alguna duda o pregunta? Si no, pasamos a responder las claves de la separata. Parece que todo está ok. Bien, pasamos a responder las claves de la separata. Como hay algo de tiempo, a ver si me pueden ayudar a responderlas. La pregunta 1. Durante una exposición sobre el reino Animalia, se menciona que los animales son muy diferentes unos de otros y da la impresión que no tienen nada en común. Sin embargo, hay tres características generales por las que se les considera dentro del mismo reino, y es que todos son. ¿Cuáles son las características generales de los animales? ¿Cuál sería la respuesta en la pregunta 1? A ver. La 1, la A, claro está. La 1, la A. Eucariontes, obviamente, pertenecen al dominio eucariota. Multicelulares, todos son multicelulares y heterótrofos. Muy bien, la 1 es la A. Vamos a la 2. Con respecto a los animales, identifique el enunciado incorrecto. ¿Hay más animales invertebrados que vertebrados? Bueno, ustedes léanlo, ¿no? ¿Cuál sería la respuesta en la 2? ¿Cuál sería el enunciado incorrecto respecto a estos 5 de acá? ¿Cuál creen que sea la respuesta? La fe. A ver, la C. ¿Ningún animal presenta reproducción sexual? Exacto. Ese sería lo incorrecto, ¿no? Las planarias, los nidarios, la C. En la 3. Una vez formada la gástrula, se da el proceso de diferenciación a partir de las capas embrionarias presentes. Dependiendo del número de estas capas, se puede separar a los animales en... ¿En qué separamos a los animales dependiendo del número de capas embrionarias? ¿Cuál sería la alternativa correcta en la 3? Ay.
La E, diblásticos, triblásticos, claro, monoblásticos para empezar no existe, ¿no? Heteroblásticos tampoco, ectodérmicos tampoco, y acá vemos pura palabra inventada. En la 3 es la E. Bien. En la 4, a ver, las esponjas son los animales más simples que se conocen. Su alimentación ocurre a través de un grupo de células especializadas como, ¿cuáles son las células predilectas de las esponjas? ¿La B? Cuanocitos, perfecto. La respuesta es la B, cuanocitos. La 5. Durante la clase práctica, Star tiene que identificar el filum al que pertenece el organismo invertebrado que se le han dado. Ella lo examina y sin duda alguna dice que es un platelminto del tipo parásito, debido a que esta es un poco más difícil, pero ¿cuál es la respuesta? ¿Cuál creen que sea la respuesta? A ver, Rodrigo nos dice la C. ¿Estará bien? Posee una sustancia gelatinosa en la superficie corporal con cilios. No tienen cilios los platelmintos. Posee un cuerpo con múltiples segmentos. Eso es propio de los anélidos. ¿Es aplanado lateralmente? Sí. ¿Ser semitransparente? No, no es una característica ser semitransparente de los platelmintos, de ninguno. Tiene el cuerpo dorsoventralmente, que es lateralmente dorsoventral, es lo mismo en realidad. ¿Aplanado? Sí, es aplanado. ¿No tiene sistema digestivo? No tiene. ¿Y por qué decimos no tiene? Si habíamos hablado de digestión extracelular. Acá tenemos que hacer énfasis en esto. Parásito. Los parásitos son la excepción. Los parásitos son más simples, tan simples que no tienen sistema digestivo. Así que en la 5, la respuesta es la D. Un poco más complicada que el resto, ¿no? Pero en la 5 la respuesta es la D. ¿Ok? Pasamos a la 6. A ver, en la 6 es sencilla, ¿no? ¿Cuál sería la respuesta en la 6? La estructura de los rotíferos. Presenta una estructura característica la cual ayuda a triturar al alimento ingerido. En la 6 es la E, no confundir. Rotíferos, mástax. Lo que es rádula es moluscos, que es otro tipo de filo. Sí, es sistema digestivo y lo mismo, tritura alimentos, pero la rádula es propia de moluscos. Los rotíferos tienen una estructura un poco diferente, igual es digestión, pero es el mástax, ¿ok? No confundir ahí. En la 6 la respuesta es la E. A ver, en la 7. Con respecto a los nemátodos, marque la alternativa correcta. ¿Cuál sería la alternativa correcta en la 7 respecto netamente a nemátodos? A ver, Sareli nos dice la E. ¿Alguna otra respuesta? Todos son organismos hermafroditas. Eso no es nemátodos, es platelmintos. Nemátodos son dioicos, o sea, dos sexos, ¿no? Macho, hembra. ¿Presenta sistema digestivo incompleto? Tampoco, es sistema digestivo completo. Presenta tanto una boca y un ano. Algunos son parásitos de plantas y sí, son parásitos y pueden parasitar plantas también. Tienen cuerpo multisegmentado, eso es anélidos. Los segmentos, recuerden, son anélidos. Y presenta sistema nervioso reticular. Los únicos que hemos mencionado que tienen sistema nervioso reticular son los nidarios. ¿Ok? Así que en la 7 la respuesta es la C. 7 la C. En la 8. A un taxónomo le dieron un extraño animal para que lo identifique. Al observarlo notó que es un organismo de simetría bilateral, de cuerpo multisegmentado. Además recibió la información de que es hematófago y que fue encontrado cerca de un estanque. Con estas simples características, el especialista no tuvo problemas de identificar el animal como. ¿Cuál sería la respuesta en la 8? ¿La D?
Exacto, anélidos, ¿no? Se trata de una sanguijuela, un hematófago. Además te ayuda bastante esto, ¿no? Multisegmentado. En la 8 es anélidos. La 9, el manto es una estructura musculosa presente en los animales del filum. Ya, con esto, con leer esto es suficiente. ¿Cuál es la respuesta en la 9? ¿A qué filo es característico la estructura llamada manto? ¿A los moluscos? Exacto, a los moluscos. La 9, la respuesta es la B, moluscos. Generalmente las personas tienden a designar erróneamente a las arañas y escorpiones como insectos, no obstante es incorrecto ya que estos dos artrópodos pertenecen al grupo de los arácnidos y se diferencia de los insectos por la simple razón que, ¿cuál es la diferencia entre arácnidos e insectos? Tiene 4 pares de patas. Esencial, ¿no? Los arácnidos, 4 pares de patas u 8 patas. Y los insectos solo tienen 3. Así que en la 10 la respuesta es la A. ¿Ok? Muy bien, la 10 es la A. La 11. Los representantes del filum presentan un endoesqueleto formado por una serie de placas bajo la piel. Además, tiene un cuerpo espinoso que en algunos representantes es muy notorio. ¿Cuál es la respuesta en la 11? ¿A qué filo hace característica? Cuerpo espinoso, ¿a quién será? ¿Nadie? En la 11 la respuesta es la E, equinodermo. Equino significa espina, ¿no? Piel con espinas o cuerpo con espinas. En la 11 es E, equinodermo, filo equinodermata. La 12 son organismos cuyos cuerpos se encuentra aplanado lateralmente, son marinos de vida libre. En estado adulto se puede observar claramente la presencia de notocorda, cordón nervioso en posición dorsal, hendiduras faríngeas y una cola. El texto describe a un balanogloso, es un hemicordado, y los hemicordados, hemos dicho, no tienen notocorda, tienen estomocorda, así que estas dos descartado, ¿no? No es ni hemicordado, balanogloso. Reptil tampoco, ya que reptil es un vertebrado, y un vertebrado, ningún vertebrado tiene notocorda en estado adulto. Y hablando de estado adulto, te dice, en estado adulto tienen notocorda. Ahora, los tunicados o urocordados cuando son adultos carecen de notocorda. Así que la respuesta es la B. Bien, notocorda como tal. Además te dice aplanado, ¿no? Como los cefalocordados. La 2 es la B. La 13, los vertebrados del resto de los cordados se diferencian por... ¿Cuál es la respuesta en la 13? ¿Por qué se diferencian los vertebrados del resto de cordados? La D. Exacto, tienen columna vertebral. Es la principal diferencia. Columna vertebral, vertebrados, columna vertebral. Bien, 13 la D. La 14, algunos animales son transmisores de enfermedades. Esto se le llama vectores. Con respecto a este tema, señale cuál alternativa contiene información verdadera. Acá en la 14 la respuesta es la C. El agente patógeno puede, sí, sí puede, estar en la superficie del vector, como pasa con los vectores mecánicos, ¿no? En la 14 la respuesta es la C. 14 la C. Y finalmente la 15. Demetrio hizo la evaluación de una especie para poder colocarla en una de las categorías de conservación. Después de mucha investigación, determinó que la especie tiene un buen número de individuos formando la población, pero si es que se continúa su uso en exceso, puede estar en peligro, por lo que se determinó a la especie se ubica en la categoría de puede estar en peligro. Significa que no está ni en Una. peligro crítico ni en peligro de extinción. Y la respuesta es la A, vulnerable, ¿no? Muy bien. La 15 es la A. ¿Por qué? Porque tiene buen número de individuos, pero si sigue así, puede estar en peligro crítico. Puedes pasar a la siguiente categoría, ¿no? Así que basado en eso, la respuesta en la 15 es la A, vulnerable. En peligro crítico no es casi amenazada, no existe y extinta, mucho menos, ¿no? En peligro es lo mismo que en peligro crítico, ¿ok?
En la 15 la respuesta es la A. Y de esa manera finalizamos con la clase de hoy. Espero que haya quedado claro la mayor parte. Creo que tienen examen. Mucha suerte en esto y ya nos vemos la próxima semana. Hasta luego a todos.